Después existe el método preexperimental. El método preexperimental en psicología clínica nosotros no vamos a manejar, pero se maneja bastante en otras circunstancias en las que yo tengo que definir, por ejemplo, una nueva. Suponiendo que yo quiero poner un nuevo trastorno en el diagnóstico de SM5, entonces para ese nuevo trastorno yo necesito tener varias reglas, varios pasos. Uno de los pasos será el preexperimental. Voy a preexperimentar una circunstancia en grupos pequeños, como 2 o 3 personas, para definir si en grupos mayores se puede o no dar a cabo esa circunstancia, ¿no? Tal vez en 2 personas no resultó, entonces yo, para qué voy a experimentar en el grupo que quiero experimentar? En nuestro caso no vamos a hacer nunca eso. Nosotros no es nuestro caso. Después está el experimental, ¿no? Después del preexperimental debo experimentar, debo ver grupos más grandes, cómo ha tenido el comportamiento que ha tenido según lo que yo estoy trabajando con ellos. Tampoco vamos a trabajar porque no es de nosotros, pero sí también es una técnica que se utiliza en el informe. Después está la interpretación de sueños. Sí, yo no manejo mucho esto, pero es relacionado con el psicoanálisis. Sí está como técnica. Se puede poner interpretación de sueños como técnica, ¿no? La psicometría, por supuesto que sí. Por supuesto. Todo lo que tenga que ver con técnicas psicométricas que se han llevado a la universidad, sí puede utilizarse como método. El diálogo, sí, 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 sí. Muchas veces no es necesario que tenga una entrevista ya trabajada, simplemente voy a callarme y esperar que él me diga lo que quiera decirme. Y empezar a hablarme al día siguiente también, y después al tercer día recién me comenzará a contar lo que le está afligiendo, ¿no? Pero no lo he exigido yo. Este era como él, hasta donde él se sienta cómodo o ella para que pueda contarme algo. El diálogo, sí o sí, puede ser un método que he utilizado para llevar a un diagnóstico. Las escalas de actitud. Vamos a llevar un montón de escalas. Escalas de depresión, escalas de ansiedad, escalas de TDA, de todo vamos a llevar. Hay que tener paciencia. Introspección. ¿Quién sabe qué es introspección? La introspección es esa habilidad que tiene el paciente de ser capaz de entrar en sí mismo y hacer un autoanálisis. Hay algunos pacientes o en algunos casos se da que la persona que está consultando llega arriba a la conclusión a la que está queriendo llevarlo el psicólogo, pero por él mismo. Entonces creo que es un método bastante útil porque ayuda al paciente a estar centrado y a cumplir realmente lo que se le está pidiendo y también a que él se dé cuenta que sí está teniendo evolución. Correcto. La introspección siempre será que el mismo paciente tenga la capacidad de darse cuenta de qué es lo que él está teniendo, ¿no? Y para eso nosotros, lo que claramente dice introspección, quiere decir verse a uno mismo por adentro, ¿no? Entonces, nosotros haremos que el paciente pueda entender de lo que él está haciendo. Entonces, uno recién se da cuenta, ¿no? De que probablemente he causado terror a mi mamá, le he causado terror a mi papá, que probablemente tengan miedo de mí, de que vuelva a pasar una situación similar y que puedan estar llamando a la policía y etcétera, ¿no? Entonces, sí, la introspección es un buen método en el que él me tiene que decir realmente cómo darse cuenta de lo que le está pasando. Situaciones psicofísicas, por supuesto que sí. Una situación psicofísica puede darte o puede llegar también a dar información sobre el diagnóstico. Cuasi experimental. A diferencia del preexperimental, el preexperimental es cuando yo experimento en pequeñas porciones una circunstancia y veo si se va a dar o no se va a dar a cabo antes de tener una experiencia general. El cuasi experimental nunca se da eso. Simplemente es un escrito o algo que yo he investigado, he observado, pero no he podido darlo a cabo, ni experimentado, ni llevado. Entonces solamente es como una idea. Puede darse esto como un método. Nosotros en psicología clínica no lo vamos a hacer porque no estamos investigando nada, pero sí se puede utilizar como un método, ¿no? Se utilizó un método cuasi experimental de esta circunstancia como un método. Asociación libre. ¿Quién sabe qué es la asociación libre? Siempre no respeta mi lugar y esto. Ya no la soporto más a mi mamá, ¿no? Y después de eso, en la universidad me está yendo bien y con mi enamorada, y entonces yo lo que tengo que hacer es regresar a donde su mamá. Háblame un poco más de tu mamá.
¿no? Entonces, lo que hago, la asociación libre me dice que lo que el paciente me está diciendo, debo identificar qué es lo que creo yo que es importante para él. Y lo que creo yo que es importante para él, lo debo regresar a ese punto antes de que se vaya. Muchos psicólogos dicen, ¿y eso qué te hizo sentir? ¿No? Eso está bien. Eso está bien, eso es asociación libre, entender qué es lo que para él es importante y continuar encadenando la hipnosis. Hace mucho tiempo y actualmente todavía se sigue utilizando la hipnosis como método de regresión para personas que han utilizado un mecanismo de defensa que se llama negación ante recuerdos que hayan podido olvidar en trastornos de estrés postraumático. Circunstancias que el paciente no es capaz de acordarse, cosas que dijo, cosas que hizo, que lo ha borrado completamente de su cerebro. Mediante hipnosis, si nos alcanza el curso en estos tiempos, voy a enseñarles a manejar hipnosis, porque todo psicólogo clínico tiene que tener la capacidad de poder hipnotizar a un paciente. Y les voy a enseñar cuáles son las técnicas y todo eso. Sí, se utiliza la hipnosis como un método también. El proyectivo, a diferencia del psicométrico, el proyectivo en realidad trabaja circunstancias del inconsciente, ¿no? Lo que yo creo que es. Dentro del proyectivo yo siempre manejo desde la figura humana de Karen, pero existen varios proyectivos. Pueden ser test bajo la lluvia. Yo no uso mucho bajo la lluvia, pero mucho depende del paciente. De hecho, creo que he manejado este último, uno que es bajo la lluvia. Mucho depende si realmente requiero ver los miedos que tiene. Pero más que todo, el proyectivo de FH es para la personalidad. Entonces, yo más que todo trabajo con personalidad. Pero igual, pueden utilizar cualquier test proyectivo. Hay bastantes. Está el árbol, está el test de la familia, bajo la lluvia. Hay bastantes tests que sí o sí tienen que saberlos poner en su informe. Mi informe siempre habrá un test proyectivo que me ayude a corroborar el diagnóstico al que yo he llegado. En este test proyectivo puedo decir el paciente es bastante introvertido o bastante extrovertido, tiene agresión, o sea, ahí en el dibujo sale agresión, ¿no? Creo que ustedes como son profesionales ya saben de lo que estoy hablando. Entonces, lo que salga, y eso me ayuda a corroborar el diagnóstico que yo tengo, o sea, lo que yo ya he pensado que creo que tiene en la entrevista. Encuestas de opinión. Se maneja bastante esto en autopsia psicológica, es muy interesante. En la autopsia psicológica lo que se hace, bueno, los forenses, si a ustedes les gusta esto de psicología forense, es muy linda la psicología forense. Se utiliza cuando hay una víctima, hay una circunstancia de un crimen, y lo que tengo que hacer es yo a 50 o 100 metros de donde ha ocurrido ese crimen, hacer entrevistas a los vecinos que están ahí y decirle, ¿y cómo era él, no? Él siempre ha sido pandillero, siempre venía sangrando, llegaba muy tarde, y venía siempre a insultarnos, una vez entró a robar a la casa, entonces todo eso a mí me sirve. Me sirve para corroborar ante un diagnóstico que yo voy a tener de eso, ¿no? Probablemente tenga trastorno de la personalidad antisocial o hasta más, ¿no? Tal vez tenga psicopatía. Me va a ayudar mucho las encuestas de opinión. Muchas personas las encuestas de opinión lo hacen de manera virtual también. Hay que llenar unos datos, no sé qué, y también ayuda mucho a tener información. Y los estudios de casos. Los estudios de casos también pueden darse en una circunstancia para... Nosotros no vamos a usar estudio de caso en nuestro informe psicológico, clínico, pero también se maneja bastante, ¿no? Relacionado o comparativos puedo usar de un caso que ya pasó y puedo decir, bueno, es un caso similar. En los juicios pasa eso mucho, el estudio de casos, ¿no? A tal víctima le pasó lo mismo, a él le está pasando lo mismo entonces. Preguntas que tengan de los métodos que vamos a utilizar en psicología clínica. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo tenía una pregunta, más que todo de forma, por así decirse, Ujú. en el sentido de que si eres un, bueno, psicólogo clínico con formación en cognitivo-conductual, todo esto, ¿no? De evidencia científica, el hecho de tomar un test proyectivo en tu informe, ¿no? ¿No sería un poco contradictorio? O sea, ¿cómo lo manejas tú más que nada? Porque sé que va a variar de formas y de lo que uno prefiere, ¿no? Y no hay, creo que en ese sentido no hay nada escrito, ¿no? Al respecto, pero ¿cuál es tu punto de vista, ¿no? Al respecto. El test proyectivo no es una decisión concreta, solamente es un punto de colaboración. Un test proyectivo está ya formado por evidencia científica. Hay muchos libros. Yo manejo el test de Karen, Karen Makovich.
es el que, de hecho, en la Defensoría de la Niñez, estos test lo manejan bastante. Ellos utilizan estos tipos de test. O también en juicios muestran la hoja al juez, ¿no? Muestran, digamos, una niñita de 7 años que ha hecho un dibujo proyectivo. Dicen, esta paciente ha tenido estas circunstancias y muestra un dibujo, por ejemplo, de una, no sé, de un papá con un cuchillo, no sé, no sé. Entonces, no. El test proyectivo no es el todo, solamente es un granito de arena que ayuda a corroborar todo lo demás que ya tenemos como técnica que hemos utilizado. Pero no podemos definir que un test proyectivo, que porque he hecho eso, ya lo tiene eso que pienso que tiene. De hecho, en los test proyectivos nunca dice qué trastorno de personalidad tiene. Solamente indica agresión, extroversión, introversión, tal vez tendencias sexuales, miedos, pero nunca te dice exactamente qué trastorno tiene. No está eso. Entonces solamente me ayuda a corroborar con síntomas. Y se utiliza bastante en todo lo que es la ciencia, en psicología clínica. Súper, gracias. Ok. ¿Verdad, Nissen? Una pregunta. ¿Es correcto aplicar varios a lo que me refería? Empezamos con observación y según a lo que nos derive la observación y la entrevista semiestructurada, creo que podríamos aplicar ya sea un test psicométrico y después, si esto no nos da tanta confianza, corroborar con un proyectivo. Hay que ver qué es lo que uno está buscando, ¿no? Si mi paciente es menor de 12 años o de 10 años, yo podría aplicar un psicométrico, pero depende de qué estoy buscando. En la entrevista yo ya voy a saber qué es lo que busco. Tal vez tiene situaciones de déficit de atención, tal vez tiene problemas de aprendizaje, tal vez necesito yo que hacer un Denver o necesito hacer un ABC. ¿Qué es lo que estoy buscando en el test? El test me va a ayudar a corroborar el diagnóstico que yo creo que ya estoy teniendo o que creo que el paciente está teniendo, pero no lo voy a poner a cualquier cosa a la adivinanza, ¿no? Más o menos tengo que yo ya saber qué es lo que voy a aplicar. Ahora, si es mayor de edad o también puede ser un niño, podemos usar los proyectivos. También puede ser en adolescentes, por ejemplo, situaciones de abuso sexual, ¿no? Si ha tenido una situación de abuso sexual, yo ya sé que tiene una situación de abuso sexual, no lo voy a hacer psicométrico, ¿no? Lo que voy a hacer es un test proyectivo. Entonces, primero hay que determinar qué es lo que busco, pero si en el caso se puede usar los dos, dependiendo de cuál es la circunstancia, pues claro que sí. No hay ningún límite en lo que puedas usar, pero tampoco vamos a poner cualquier cosa. Hay que ver qué es lo que uno busca. ¿Qué áreas de trabajo puede trabajar un psicólogo profesional? El psicólogo educativo tiene la capacidad de también ser un psicólogo clínico. De hecho, un psicólogo educativo trabaja mucho con niños y adolescentes que están en un colegio y tengo que saber qué es lo que tienen. Constantemente vendrán con problemas tal vez de temperamento, de carácter, conductas antisociales y como psicólogo clínico tengo que entender qué es lo que tiene. Atiende dificultades para aprender situaciones de la materia específica, inadaptación de la escuela, puede ser también problemas de conductas y disciplina, también puede ser falta de concentración en los estudios, también puede ser problemas con su familia o también conflictos emocionales que pueda tener el adolescente y también necesidad de una orientación en sus crisis, depende de su edad. ¿No? Si es adolescente, yo sabré qué es lo que está necesitando. A muchos de los niños o niñas tienen una necesidad incluso de orientación sexual. Entonces, esto un psicólogo educativo, pero con base clínica, debe dominar si quiere trabajar en un colegio. ¿Qué más? Conversación, aquí está. Las conversaciones con el psicólogo siempre se llevarán a cabo dentro de las instalaciones educativas, en una oficina privada y dentro de los horarios normales de trabajo de la institución. Yo les voy a recomendar que si alguna vez viene un paciente a su consulta, hagan lo que yo hago. Yo grabo las conversaciones. De hecho, en mi consultorio yo tengo una cámara de seguridad. Para todo, para cualquier circunstancia tengo una cámara de seguridad. Pero si no tienen, porque cuesta a veces un poco caro poner una cámara de seguridad, graben las consultas. Si no tienen grabadora, manejen el mismo celular. Pero yo, por ejemplo, tengo una grabadora independiente para grabar todas las consultas con adolescentes y con menores de edad. Es importante esto.